Hola, bienvenidos a una nueva plenaria del curso Organización y Comportamiento en la Empresa. Mi nombre es Gonzalo Valdés, yo soy uno de los profesores del curso de la sección 1. Obviamente este es el curso que hacemos también con Mike Lederby, que hace la sección 2 y 3. Entonces, si me ponen atención por favor, les quiero presentar a nuestra invitada de hoy día. Su nombre es Fernanda Ramírez. Ella es profesora de la Escuela de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Industrial y también de college. Tiene afiliación en ambos lugares. Bueno, para que la conozcan un poco, Fernanda o Pumi, no sé cómo quieres que siempre tengo la... Fernanda voy a decir más formal, después si tú, si te parece, usamos la otra alternativa. Fernanda estudió ingeniería acá, igual que ustedes, en la Universidad Católica. Y mientras hacía eso, tiene así como su currículum bastante largo, digamos. Para ser tan joven, tiene hartas cosas. Por ejemplo, fue fundadora de Educación 2020, ahí con Mario Weissbluth y otros personajes famosos de la educación en Chile. Probablemente alguna de esas cosas fue lo que gatilló su interés en la educación, que es lo que estudia de forma general, digamos, está en el ámbito de educación y economía, ¿ya? Entonces después de eso estuvo un tiempo en Haití trabajando en temas relacionados y después de eso se fue a hacer un máster en Public Policy a la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y de ahí entró al doctorado. Su doctorado lo hizo en PhD en Educational Policy, en la misma universidad. Después de terminar su doctorado en Harvard, entonces, se vino a trabajar acá, trabajó como postdoc en el JPAL, que es un centro bien prestigioso de economía y políticas públicas que está acá en la Universidad Católica. Entonces, bueno, ahí postuló, hizo su job market y finalmente tuvimos la fortuna de que se decidió a venirse con nosotros a la Escuela de Ingeniería. Y ahora es colega nuestro y profesora de ustedes, hace el curso de econometría y probablemente después va a sacar algún otro curso más de especialización. Entonces, sin más preámbulo, lo dejo con Fernanda. Le damos un aplauso por favor a Fernanda. Gracias. Gracias, Gonzalo, gracias por la presentación, por la invitación. Para mí es un gusto poder conversarles hoy día sobre este tema que es tan cercano a mi corazón y también a mi agenda de investigación. Así que voy a partir. Hay algunos, yo creo, de econometría aplicada acá que no hemos visto antes. Pero en econometría no cuento tanto como esta parte. Entonces, la charla de hoy día es sobre las brechas que nos detienen y cómo cerrarlas. Ese es un tema súper amplio, pero yo creo que en temas de organización y comportamiento en la empresa es muy importante, porque cuando ustedes se desempeñan, ya sean en empresas o en organizaciones de la sociedad civil, en el sector público, finalmente uno siempre trabaja con personas. Y cada persona tiene distintos talentos y la idea es generar las condiciones dentro de las organizaciones para que esas personas desplieguen sus talentos en pos de la misión o el objetivo que tiene esa organización. Y hay ciertas brechas, yo hoy día me voy a referir a las brechas de género porque es lo que más estudio, pero también hay brechas que tienen que ver con nivel socioeconómico, de nacionalidad, de raza, que si son bien gestionadas pueden aportar mucho a la organización, pero si no se gestionan bien, hacen que haya ciertos grupos que no puedan desplegar sus talentos al final. Entonces, por eso es importante hablar de este tema y yo vengo a tratar de darles algunos datos de esto. Lo primero es decir precisamente eso, que nosotros tenemos talentos, todos tenemos talentos, y esos talentos, no hay una prueba científica real que sean distintos por el género o por la raza que nosotros tenemos. Eso es una idea que a veces está súper arraigada en la cultura, y también dependiendo de las culturas está más o menos arraigada, pero sí existe. De que, por ejemplo, los hombres tienen ciertos talentos y las mujeres tienen otros talentos que tienen que ver más con los cuidados, y al final eso tiene un correlato muy fuerte en las elecciones vocacionales que las personas hacen y después en lo que trabajan. Y al final originan brechas que nosotros vemos. Pero eso no quiere decir
que esta idea sea cierta, no lo es, de hecho. Los talentos se distribuyen como una distribución normal dentro de la sociedad. Entonces, en la cola del talento superior hay hombres, hay mujeres, hay personas de distintas nacionalidades y también personas, por ejemplo, no necesariamente que sean neurotípicas, sino también neurodiversas y todo eso. Entonces, si nosotros nos enfocamos en un tipo de persona para extraer el talento, estamos perdiendo mucho talento. Como les decía, esto tiene un correlato súper fuerte. Yo les voy a dar el ejemplo del género, pero les invito a también pensar en otras brechas que a ustedes les interesen. Nosotros en Chile tenemos una baja tasa de participación femenina laboral. De hecho, somos uno de los más bajos de Latinoamérica. Si se dan cuenta, en los 90 las mujeres participaban en la mitad que los hombres en el mercado laboral. Eso en 2015 había subido a un 47% versus un 71% de los hombres. Con la pandemia volvió a bajar. Ahora, también es cierto que en la pandemia la cesantía subió en general, pero los hombres se han recuperado mucho más rápido, han vuelto al mundo laboral en mucho mayor medida que las mujeres. Y eso tiene que ver con que, primero, el mercado laboral a veces es más hostil hacia las mujeres, pero también porque las mujeres se encargan de las labores de cuidado y cuando salen del mercado laboral siempre es más difícil que vuelvan. Esto, y aparte, hay una diferencia, una brecha en temas de ingreso, que es lo que está acá, ¿cierto? Las mujeres, a pesar de que tenemos en este minuto mayor logro educacional que los hombres, las mujeres en general en Chile alcanzan más años de educación superior que los hombres, aún así perciben menores ingresos. Hay mucha gente que dice, bueno, es porque las mujeres trabajan en sectores que tienen menores ingresos, pero cuando uno controla por el sector que se trabaja, aún así las mujeres perciben menores ingresos, lo que es súper complicado, porque como ustedes saben, acá ya me bastó, hice una introducción a la economía, el sueldo es tu costo de oportunidad, entonces si los sueldos son más bajos, las mujeres pueden empezar a salir más del mercado laboral, porque su costo de oportunidad puede ser más fuerte en otras partes. Lo que yo les decía, esto tiene un correlato fuerte en las brechas que nosotros observamos después. Yo siempre que veo esta imagen como que me choca mucho, porque, bueno, por un lado, si se fijan los trabajos de trabajo social, esto es como preferencias del estudio en educación superior chilena. Trabajo social, ciencias de la salud y educación, hay muchísimas mujeres y muy pocos hombres. Trabajo social es impresionante, ¿no? 84% mujeres. Y por otro lado, en las áreas de agronomía e ingeniería se da al revés, ¿cierto? Hay una alta tasa de hombres y pocas mujeres. En la escuela, cuando yo entré, se me va a caer el carné, pero cuando yo entré en 2005, nosotras éramos 10%. Eso ha mejorado harto, o sea, ahora es entre un 30 y un 33, 34% dependiendo de la generación. Entonces, ingeniería en la católica es menos representativo de lo que es como STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en general en Chile. Acá nosotros somos más diversos en términos de género que lo que es STEM en general acá. Yo creo que, pero sí, nosotros tenemos un tema con la diversidad socioeconómica, ¿no? Este auditorio y las salas de clases en ingeniería no representan la composición del nivel socioeconómico en Chile. ¿Por qué esto es importante? Porque, como yo les decía al principio, no hay ninguna prueba científica que el talento sea distinto entre hombres y mujeres, entre personas de distinto nivel socioeconómico y todo. Entonces, ¿por qué? Es raro, si lo piensan, es raro que nosotros tengamos esta polarización en este lado, como que no hubiesen mujeres buenas para STEM, y al otro lado, que hayan tantas mujeres y tan pocos hombres, como que no hubiesen hombres que son buenos o que tienen talentos naturales para ser trabajadores sociales, o que trabajen en salud o en educación. Entonces, esto sugiere que nosotros, al distribuir los talentos en nuestras organizaciones, no estamos aprovechando bien las ventajas comparativas en algunos sectores, las ventajas comparativas de las personas. O sea, probablemente hay mujeres que eran muy talentosas en ingeniería y terminan en educación o salud, y hombres que eran muy talentosos en educación y salud que terminan en otras áreas. Lamentablemente, esto es algo que no solamente está en Chile. Estos son países de la OECD y el porcentaje de mujeres en STEM en el pregrado. Sí, bueno, evidente que no estamos muy bien, digamos. Estamos en el extremo derecho, con un 21% de representación. Esto es de los graduados, entonces es aún menor porque es como histórico de todos los años, ¿cierto? Con Polonia,
con el país con mayor representación, pero aún así bajo el 50%. O sea, esto no es algo que solamente seamos nosotros, es como un tema mundial. Y de hecho, yo no sé si han visto, bueno, yo siempre me estoy fijando en este tema porque lo estudio, pero para que ustedes se empiecen a fijar ahora, es como muy, ha permeado en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, uno ve las películas, por ejemplo, y siempre está el personaje que es como súper inteligente y súper motivado y dice, ay, pero yo no soy buena para las matemáticas. Y, siempre es una mujer, ¿cierto? Y siempre el que es así como, no sé, brigio y cacha todos los números y saca los cálculos de la cabeza es un hombre. Entonces, eso es porque desde Hollywood para abajo, digamos, tenemos esta idea, digamos, no es solamente nosotros. Esto tiene consecuencias a nivel individual y a nivel general, o sea, y a nivel social. A nivel individual es súper fuerte, porque este es un puntaje, está con la escala antigua. Es un gráfico en Chile del puntaje de la prueba, que fue la que dieron ustedes, sí, ustedes todavía no estaban con 1000 puntos, ¿cierto? No, ya. O sea, ustedes están familiarizados con esta escala. Y esto es el ingreso anual en dólares. Y si se fijan, siempre se dice también, claro, lo que pasa es que en la sociedad las habilidades de matemáticas son más valoradas en salario. Entonces, en realidad, que a los ingenieros o las ingenieras les paguen más que, por ejemplo, a los profesores, tiene que ver con que el mercado laboral valora estas como habilidades. Pero incluso en personas que están muy arriba en la distribución de matemáticas, 750 puntos, las personas que estudian ingeniería tienen salarios mucho más altos que los que estudian cualquier otra de estas áreas, ¿cierto? De educación, humanidades, ciencias sociales, incluso arquitectura. Entonces, el que nosotros le pongamos barreras a ciertos grupos para que estudien ingeniería o cosas en el área de STEM, tiene consecuencias súper concretas en la vida de estas personas. Solo por eso uno debiera decir, ok, tal vez debiéramos cerrar bajar estos obstáculos, ¿no? Que tienen que ver con temas probablemente más de estereotipos y sociales. Pero también es un problema para todos, digamos, no solamente para estas personas porque ganan pocos salarios y todo eso, sino también para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, un paper de estos autores, Searhurst, Jones y Klenow, ellos encuentran que entre un 20 y un 40% del crecimiento agregado a la productividad de Estados Unidos de los años 60 al 2010 se debe a la diversificación que hubo en la economía. Desde el año 60 al 2010, Estados Unidos tuvo muchas iniciativas legales y todo para aumentar la diversidad, en particular la discriminación contra las personas afroamericanas y también contra las mujeres en los lugares del trabajo. Y eso tiene un efecto en la productividad, porque en la medida en que tú dejas entrar a personas talentosas que antes dejabas afuera, obviamente esas personas contribuyen a la organización y hacen que seamos más eficientes en las tareas que nos proponemos. Los equipos diversos, este es un reportaje que salió en la Harvard Business Review, dice, ¿por qué los equipos diversos son más inteligentes? Son más inteligentes primero porque hay más talento, hay talento representado de todos lados, porque si nosotros nos dedicamos en cualquier empresa que busca producir servicios o productos, o sea, obviamente mientras más representado el público que tú quieres servir está en tu equipo, mejor son los productos que ustedes hacen, ¿cierto? O sea, si es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper obvio, como las toallitas higiénicas, el mercado de los servicios higiénicos para las mujeres, tampones, todo eso. Si es un grupo de hombres el que está haciendo el producto, no saben, no tienen contacto con las necesidades de su público objetivo, ¿cierto? Eso, y también pasa como con la mayoría de los productos de consumo masivo, que al final las personas que estaban, sobre todo, ahora se está diversificando un poco más, en los equipos de toma de decisión, en realidad no conocen bien a su equipo, o sea, a su público. ¿Por qué? Porque no son parte de ese público nomás. Entonces, en la medida en que tú incorporas distintas visiones, puedes como prever situaciones que no habías previsto y también incorporar ciertas innovaciones. No sé si cachan eso, pero la primera mujer astronauta le dieron, o sea, ya, fue como, no me acuerdo cuánto, era como un mes al espacio, y le dieron, eran como, no sé, 20 cajas de tampones, de 8 tampones. Que si cualquier mujer que hubiese estado decidiendo eso hubiese dicho,
Es completamente inútil, o sea, con 2 cajas bastaba, ¿cierto? Y es porque no había ninguna mujer en el equipo que decidió eso. Ese es un ejemplo muy chiquitito de la importancia que tiene que las personas, los equipos que hacen productos o que toman decisiones tengan diversidad también. Sí es importante entender que la diversidad hay que gestionarla. Los grupos homogéneos en general tienen menos conflicto y todo, porque todos nos entendemos, todos hablamos el mismo idioma. Piénsenlo ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes entraron a ingeniería con compañeros del colegio, otros no. Y algunos tienden siempre a juntarse con los compañeros de su colegio para hacer los trabajos y todo, porque claro, como que ya tienen un lenguaje común, ¿cierto? Ya saben el que es bueno para escribir los informes, el que es bueno para hacer los cálculos y se ponen de acuerdo. Y cuando uno tiene que conocer a personas nuevas, hay algunos cursos en los que te ponen en grupos random o designados, a veces al principio cuesta más echar a andar la máquina porque tenéis que ponerte de acuerdo en la forma de trabajar, uno viene de distintas culturas, pero a la larga eso es mejor para su trabajo, porque están incorporando talentos que antes no tenían. Entonces, hay que preocuparse de trabajar bien, de generar ciertas reglas y todo, pero a la larga va a ser mejor en términos de productividad. Ya, entonces, ahora quiero pasar rápido a por qué pasan estas brechas, por qué observamos estas brechas, y después voy a mostrarles algunas posibles soluciones que yo estoy investigando y que me gustaría que les dieran idea de cómo responder a las preguntas que a ustedes también les interesan. Primero, la amenaza de estereotipo es una explicación que se ha encontrado en la literatura, que tiene que ver con cuando uno es una minoría, como es el caso de la mujer en STEM, como el caso del hombre en la ciencia de la salud, porque medicina es como 50-50, pero el resto de las carreras de la salud es muy feminizado. Piensen en un hombre en enfermería, por ejemplo. Cuando tú eres una minoría y sabes que pesa un estereotipo negativo sobre ti, el temor a confirmarlo hace que las personas tengan un menor desempeño en esa área. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y eso es súper real, porque a mí me pasó cuando yo entré a la escuela. Había un tema con las mujeres y como que no, nos decían ustedes se van a ir a comercial, etcétera. Entonces, a la hora de levantar la mano, cuando uno tiene una pregunta, es como que tú levantas la mano y sentís que si hacía una pregunta tonta, no solamente van a decir, ah, ya, la Pumi es tonta, sino que es como, ah, las mujeres son tontas. Los hombres, como eran mayoría, es como idiota, pero tenían el derecho a hacer preguntas tontas y ellos nomás iban a quedar como tontos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque yo tenía el temor de confirmar el estereotipo que pasaba sobre mí. En cambio, los hombres en mi generación, por lo menos en la dimensión de género, no tenían esa carga. Y al final eso hace que uno haga menos preguntas, que te empezáis a desmotivar, hay un tema con las expectativas, y todo eso hace que al final las personas bajen su desempeño. También hay un tema con como el sentido de pertenencia y todo. Lo otro que pasa en STEM mucho es el efecto par de género. El efecto par, que es como una cuestión que está bien, yo creo, entendida en la cultura popular, es el efecto que tienen las características de tus compañeros sobre ti, que en una sala de clases o en un ámbito educacional. O sea, el ámbito educacional, aparte de como tener buenos profes, de tener buenas instalaciones, de que las clases estén bien diseñadas, dependen mucho de sus compañeros. Yo no sé si esto es algo que ustedes han experimentado, pero yo creo que en la católica una de las gracias es que normalmente cuando entran, sobre todo ingeniería, estudiantes que eran el primero, el segundo, el tercero mejor de su curso, y igual se acostumbran, y después llegan acá al primer año y resulta que la gran mayoría es del montón, porque por definición, en una distribución, ¿cierto?, en una sala de clase, lo más probable es que uno sea del montón. Y eso le choca mucho a los alumnos. O sea, cuando uno enseña un curso de primer año, o sea, pero ¿por qué no me saqué un 7? Y uno dice, oye, es que ya no estáis en tu sala de clase, ¿cierto? Estáis en y eso hace que ustedes mismos suban el nivel entre ustedes. Eso es el efecto par de género. O sea, el efecto par, perdón. Y el efecto par de género tiene que ver con, dentro de todas las características de tus compañeros, ¿cierto? Está también el género. Y en general las mujeres en STEM, a medida que tienen más compañeras mujeres, tienen mejor desempeño. Porque en el fondo dejas de ser una minoría, ¿cierto? Entonces ya no sientes este peso del estereotipo, este peso de que tú eres la única, y también porque, aunque ustedes no necesariamente se den cuenta, uno es como un modelo a seguir de los otros. Entonces, en la medida en que yo veo una sala de clase y la gente se parece a mí, yo digo, bueno, estoy bien acá, ¿cierto? Esto es para mí. Los ingenieros, las ingenieras exitosas son como yo. Pero si eres un grupo muy minoritario, tú dices, oye, pero la gente como yo no logra sacar ingeniería, no le va tan bien. Y eso también puede afectar el desempeño.
Ese es el efecto pari. De hecho, yo tengo un estudio en el DUOC, en las carreras STEM del DUOC acá en Chile, en el que encuentro que en las generaciones que tienen más mujeres, a las mujeres les va mejor. Y a los hombres les va igual, o sea, no se ven perjudicados. Entonces, eso, por ejemplo, es evidencia de que el efecto par de género en el contexto chileno existe. Hay un tema con la evidencia y que en general nosotros miramos la evidencia de países desarrollados porque allá se hacen más estudios también. Entonces, es interesante empezar a generar evidencia nosotros para nuestro contexto. Mi esperanza es que algunos de ustedes también se interesen en estudiar estos temas para poder empezar a generar soluciones que se adapten a nosotros. Que, por ejemplo, en temas de género somos distintos. Yo no sé si siempre se nombra como Finlandia, Noruega, y yo siempre pienso es como, bueno, genial, de todas maneras hay que sacar buenas ideas, pero claramente nosotros no somos como los finlandeses. En temas de género, por ejemplo, en general los países latinoamericanos somos la cultura, o sea, la palabra machista no existe en otros idiomas. Por ejemplo, cuando yo estudié en Estados Unidos, los gringos dicen como machismo en español, porque es tan propio de nuestra cultura y tan fuerte. Solamente nos ganan los países árabes. Entonces, también existe, yo creo que esta es una de las más importantes, los sesgos sociales, ¿cierto? Que es esta idea de que las mujeres no son buenas para las matemáticas. Entonces, este es un cómic que me encanta, que hay dos hombres hablando, la integral de x cuadrado igual pi, y ahí uno le dice, oye, eres muy malo para las matemáticas. Y cuando es una mujer la que se equivoca, se dice, oh, las mujeres son súper malas para las matemáticas. Esto que yo les hablaba, el derecho a equivocarse. Esto hace que cuando un estudiante en el colegio, porque esta cuestión parte muy chiquitito en el colegio, cuando a un hombre le empieza a ir mal en matemáticas, en general los papás, los compañeros y los profesores presionan a los hombres a que les vaya mejor. En cambio, si de las mujeres se espera que no les vaya bien en matemáticas, cuando les empieza a ir mal en matemáticas es como, ah, pucha, es que las mujeres no son buenas para matemáticas. Y ahí se empiezan a especializar en otras áreas. Según profesores, Miquela Carlana, es una investigadora de la Universidad de Bocconi, que ahora es profesora también en Harvard, hizo un estudio en Italia, que Italia es culturalmente más parecido a nosotros, con el tema del sesgo de profesores. Y encontró que el hecho de que tu profesor de matemáticas tenga un sesgo implícito con respecto a cómo les va a las mujeres en matemáticas, tiene un efecto en las mujeres, en las niñas, de hecho, porque es en el colegio. O sea, si a mí me toca un profe que tiene un convencimiento de que la matemática no es para las mujeres, esas niñas después se dedican mucho menos a STEM. Les digo sesgo implícito porque esto es algo súper importante. Yo creo que en el caso del género, el sesgo explícito, que es el que yo digo, el que yo sé que tengo, es cada vez menor. Es difícil en este momento encontrarse con alguien que te diga, ah, no, pero es que naturalmente las mujeres no son buenas para matemáticas. O sea, en eso hemos avanzado, porque cuando yo entré a la universidad esa cuestión era, o sea, te lo decían en la cara. Y ahora eso yo creo que ha bajado. Ciertamente los profesores están como más concientizados de este tema. El problema es que nosotros tenemos sesgos que son implícitos, que no nos damos cuenta que los tenemos. Son como atajos mentales. Y en esos atajos mentales esta cuestión todavía está súper arraigada. De cómo las mujeres son buenas para esto, los hombres son buenos para esto. Por ejemplo, no sé, pero en temas de nacionalidad es también súper marcado, como los chilenos somos más parcos, somos más tímidos, los venezolanos no sé qué cosa, y así, ¿cierto? Y después tú conoces a un venezolano, una venezolana, y tienes otra visión al respecto. Pero el pensamiento que así es como en el medio segundo, ese atajo mental es el sesgo implícito, y eso es lo que todavía es súper fuerte. Y en el caso de los profesores que tienen una influencia súper fuerte en los estudiantes. Entonces, gran parte de esta cosa que yo les mostré como del desequilibrio de las distintas áreas tiene que ver con los sesgos de los profes. Y esta cuestión es al revés en humanidades y en literatura. En Chile, a las estudiantes en cuarto básico, a los hombres ya les va peor que a las mujeres en lenguaje. Esa cuestión se mantiene. Y en parte es porque también no se espera que a los hombres les vaya bien el lenguaje. Entonces no se les exige a la par. Lo mismo con los padres o como los tutores, las personas que cuidan a los niños, que muchas veces no son padres. Los cuidadores, sobre todo a nivel socioeconómico más bajo, las cuidadoras, el 95% de los casos son mujeres, tienen como ciertos sesgos como de los roles tradicionales, que las mujeres se tienen que quedar en la casa, que los hombres tienen que salir a trabajar. Yo sé que tal vez en este público eso no es tan persistente. ¿Por qué? Porque ustedes están acá, están estudiando una carrera que es difícil de estudiar,
que cuando las familias las pagan son caras, entonces claramente ustedes están pensando en trabajar. Pero eso no es así como para la media de los chilenos. En muchos casos todavía existe esta cuestión súper arraigada que las mujeres somos mejores en los temas de cuidado, que se quedan dentro de la casa. Y si tus papás, o sea, las cosas parten de la casa, los colegios pueden hacer ciertas como mejoras, ¿cierto? Pero si en la casa ya no te están impulsando, es muy difícil que eso pare. Sesgos entre ustedes, eso también pasa, los compañeros a uno lo influencian mucho. Una teoría de por qué nosotros observamos estas diferencias es sesgo de información. O sea, nosotros no tenemos información exacta. Esto son puntajes del CIMSE de matemáticas y una pregunta que se le hace, esto es en cuarto básico. Que a uno le preguntan en el CIMSE, no sé si se acuerdan, porque tal vez lo hicieron en segundo medio, pero tal vez lo hicieron solo en cuarto básico. Te preguntan, ¿tú eres bueno para las matemáticas? Y tú respondes como, soy muy bueno, bueno, malo o muy malo. Al mismo puntaje CIMSE, o sea, controlando por puntaje, en toda la distribución, excepto cuando ya el intervalo de confianza se topa, los hombres responden en mayor proporción que son buenos para las matemáticas. ¿Por qué? O sea, aquí estas niñas y estos niños son igual de buenos o malos para las matemáticas. Sin embargo, los hombres tienen una mayor autoconfianza, muy probablemente provocada desde los profes, desde los estudiantes, desde la cultura popular y todo, o sea, y todo eso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que uno no se dedica a algo en lo que pensáis que no eres bueno, ¿cierto? O sea, las personas saben en cuarto medio que para que te vaya bien en las carreras STEM tenéis que ser bueno para las matemáticas y también para las ciencias. Entonces, estas mujeres que están acá, muy probablemente después no postulen a estas carreras, porque creen que no son tan buenas. Entonces, en la búsqueda de la solución, que es como en verdad lo que yo me dedico, una de las teorías que existen en la economía de la educación es que el problema es un sesgo de información. Que si las mujeres supieran sus verdaderas capacidades, sobre todo las que están a la derecha en la cola superior, postularían más. Y también yo creo que hay un tema con que hay una hiperconfianza y tal vez ellos postularían menos, ¿cierto? Entonces, una posible solución, y es como el método científico puro, es decir, ok, yo voy a investigar qué pasa si es que yo le entrego esa información a los estudiantes, a las estudiantes, y les digo, mira, este es tu punto de la distribución, a ti te va súper bien. ¿Cómo se hace eso en la ciencia? Normalmente creemos que hay una causa, hay una caja negra que no entendemos bien cómo funciona y después hay un efecto. ¿Cierto? Yo les estoy diciendo, tal vez la causa es la falta de información, el sesgo en información incorrecta. No sabemos cómo solucionarlo, pero creemos que el efecto es que va a cerrar las brechas. Entonces, una posible solución es hacer un experimento, que es como lo que se hace con las vacunas, pero también se pueden hacer en estos temas, ¿cierto? Entonces, yo tengo niños y niñas, en este caso yo lo hice con jóvenes de cuarto medio, y hay un grupo de tratamiento en el que yo le voy a mostrar información sobre qué tan buenos son en matemáticas. El Ministerio de Educación nos dejó solamente hacerlo con el 30% superior, para no decirle a las personas que son malas en algo. Y tengo un grupo de control en que no les entrego esa información y después veo qué pasa, comparo las elecciones de ambos grupos. Los que hayan hecho econometría aplicada, esto es un experimento aleatorio, un RCT. Este fue un experimento que yo hice hace un par de años, no sé si les tocó a su generación, creo que todavía no, en el que al momento de entregar los puntajes de la prueba, le mandábamos un correo a todos los estudiantes con una cartilla personalizada de información sobre sus puntajes. Entonces, este es el tratamiento. A todo el mundo le llegaba uno que decía, no sé, en mi caso, hola Fernanda, tus puntajes son, y a todos se les mostraba esta parte con los puntajes que son como los puntajes típicos, ¿cierto? Los que tú ves cuando entras a la página web. Y después había un montón de información de beca y todas esas cosas. Pero el grupo de tratamiento, nosotros les mostramos cuál era su puntaje en la distribución. En este caso, esta persona estaba en el top 10 del puntaje más alto de su región. Y por lo tanto, recibe también un mensaje de felicitaciones donde se vuelve a reforzar. No sé si cachan esto, pero la gran mayoría de las personas no entienden los percentiles. Entonces, cuando tú le dices, tú estás es más alto que el 84% de los estudiantes, como que la gente no le hace clic. Por eso pusimos también este dibujo y una cosa de felicitaciones y todo.
La teoría acá era que tal vez esta brecha que nosotros observamos es porque las mujeres no saben que son buenas. Y si nosotros le informábamos a las que le iba bien, que en realidad están súper alto en la distribución, entonces ellas tal vez cambiaban su elección porque decían, ah, bueno, entonces tal vez me va a ir bien en ingeniería. Entonces, en vez de estudiar, no sé, medicina, enfermería, lo que sea, tal vez voy a postular ingeniería. Entonces, este es como el espíritu del experimento, ¿cierto? Bajo el 30% le mandamos la cartilla, nomás sin nada. Nosotros hicimos, yo en realidad les voy a mostrar los resultados de STEM, pero también lo hicimos con humanidades y a los estudiantes que estaban en el top 30% de todo también, que hay estudiantes que les va bien en todo nomás. Entonces teníamos estos 4 grupos, ¿cierto? Y en cada grupo, este solamente fue control, pero en los top 30% a algunos les mostramos esta información con las felicitaciones y todo eso, y al otro simplemente le mostrábamos como la información normal. Ya, esto es como cuando lo implementamos, en todo el país estaban abriendo las cartillas, hubo como 40.000 estudiantes que abrieron las cartillas. Voy a pasar esto rápido. Hubo varios desafíos en la implementación. Por supuesto, es difícil trabajar esto. O sea, con el ministerio, les juro que hasta el último día nos hicieron comentarios sobre las cartillas. Y me acuerdo que nosotros estábamos trabajando con unos ingenieros TI y computines y nos decían, pero es que no nos pueden cambiar la lógica al último día, porque esto no se puede pilotear, tenéis que mandarlo a todos los estudiantes que dan la prueba, que son como 100.000. Y nosotros decíamos, bueno, pero si el ministerio, si el subsecretario se le ocurre que no podéis poner algo así en la vida real, ¿cachai? A ustedes les va a pasar cuando trabajen, cuando el cliente te hace una exigencia a último minuto, el cliente tiene la razón en realidad. Bueno, y también hay otros temas. La institucionalidad no avanza tan rápido como la tecnología, entonces había temas legales como mandar cartillas, cómo mandamos los correos, no te podemos pasar los correos. Bueno, al final lo logramos, fue difícil. ¿Qué pasó? Los resultados. Primero encontramos que para las mujeres que estaban en la mitad inferior del top 30%, o sea, del 30 al 15%, sí vimos un efecto y aumentaron sus postulaciones en un 2,3%. Esto les puede parecer bajo, tal vez, pero para una intervención que en realidad no cuesta casi nada de plata, porque es mandar un correo, igual es un efecto importante. Los hombres no encontramos efectos, ni positivo ni negativo, ¿se fijan? Ni tanto en los que les iba súper bien, o sea, que estaban como en el top 15%, ni los que estaban entre el 30 y el 15%, pero aquí sí encontramos. Esto hace pensar que la información hizo que las mujeres cambiaran, porque las mujeres que recibieron la información postularon más que las que no lo recibían. Sin embargo, y esto es como mi fuente de frustración, no vimos, el cambio no fue en las carreras de STEM. Si se fijan acá, intervalos de confianza, todos intersectan en el 0, o sea, no podemos descartar la posibilidad de que no hayamos tenido efecto. Fue en las carreras de la salud. En las carreras de la salud, las mujeres postularon más, las mujeres de entre el 30 y el 15%. Es heavy, porque si se fijan, yo ya les mostré que en la salud ya hay una diferencia de género a favor de las mujeres, más mujeres que hombres. ¿Qué pasa? Las carreras de la salud se les dice que son como adyacentes a STEM, porque si bien no son tecnología o ingeniería, tú sí necesitas saber harto de ciencia y de matemáticas para que te vaya bien, y las mujeres saben eso. Entonces parece que las que estaban entre no postular a nada y postular algo de salud, postularon a salud. Pero como la intervención no fue lo suficientemente fuerte para empujar a que las estudiantes se metieran más a STEM. Lo que en realidad no es tan impactante porque estas son mujeres que ya dieron la prueba, o sea, ya tienen que tener más o menos la decisión cocinada. Hay muy poquitos estudiantes que se cambian a último minuto, medio loquillo incluso, pero igual hubo efectos. No tanto como yo los esperaba, por ejemplo. Lo que también demuestra que es importante probar las cosas, porque nosotros estamos llenos de políticas públicas que creemos que van a resultar y también tienen harto de voluntarismo y de buenismo, así como, no, yo creo que esto va a resultar porque, mira, me leí un paper o simplemente porque cuando yo era chica o cuando yo estaba en la universidad o mi hijo no sé qué cosa. No, las cosas hay que probarlas, porque, por ejemplo, diciéndole a alguien que es excelente en matemáticas, era como, todo el mundo estaba de acuerdo que esta cuestión o no iba a hacer nada o iba a ayudar a STEM. Y al final terminamos abriendo un poco más la brecha en salud, en las postulaciones, por lo menos. ¿Cómo seguimos? Mi idea de esta charla primero es llamar la atención, que ustedes presten atención a esta idea de que en la medida que cada vez que ustedes observen una brecha, o sea, que vean una situación muy extrema,
una minoría muy chica, usted entra en una sala de clase, una sala de reunión, son puros hombres o son puras mujeres, puras personas de los mismos colegios, por ejemplo. Ese tipo de cosas tienen que siempre preguntarse quién no está sentado acá. O sea, en este auditorio, si este auditorio fuera una representación de la población chilena, ¿quién estaría sentado acá que no está hoy día? Porque esos son talentos que nos estamos perdiendo. Lo segundo es que las soluciones que ustedes busquen en las organizaciones en las que trabajen tienen que adaptarse al contexto que ustedes están, porque es muy distinto que yo traiga un programa de las mujeres pueden, niñas en tecnología, que está hecho, por ejemplo, en Finlandia o en países de la ex Unión Soviética, donde hay mucho menos estereotipos de género en STEM, a que si lo hacemos nosotros. Y eso siempre les va a pasar, aunque no sea de género. Cualquier política o iniciativa que ustedes tomen en sus organizaciones tienen que conocer el contexto. Tengan ojo, los ingenieros de la Católica tienden a llegar, y las ingenieras de la Católica tienden a llegar diciéndole como, yo me las sé todas, acá traigo las soluciones. Hay o sea, en algunas partes tenemos esa fama. Tienen que primero conocer bien el contexto en el que se están desempeñando. Y para eso, una de las formas de evitar meter la pata o que les salga el tiro por la culata es probar la efectividad. Y ustedes tienen las herramientas, por lo que ya han aprendido, para hacer pilotos y no solamente interpretar los resultados de esos pilotos como cualitativamente o por lo que les dijeron. Ustedes pueden hacer estudios cuantitativos, ya tienen todas las herramientas. Háganse las preguntas y respóndanlas. Y esta es una forma de responderlas. Eso.